Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día 24 de marzo del año 2021, día miércoles, se proclamó un extracto en la misa, se proclamó un extracto del Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 al 42. ¿Qué dice este texto? Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús le replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Palabra del Señor. Bien, aquí hay unas cosas bien interesantes que rescatar para nuestra vida de fe. En el verso 31, que es donde arranca este extracto de este Evangelio según San Juan para la misa del día miércoles, dice: Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando uno es pequeño y no dice la verdad, va a tener problemas. Cuando uno es niño, ¿no? A veces uno teme muchas cosas. Entonces, ¿quién se comió el postre? No sé, está diciendo mentiras. Por no decir la verdad, le está trayendo problemas. ¿Quién rompió el florero? No sé. Por no decir la verdad, le va a traer problemas. ¿Hiciste la tarea del colegio? Sí, no la hizo. Por no decir la verdad, le va a traer problemas. Al adulto, por decir la verdad, también vienen los problemas. Es decir, el niño, cuando uno es niño, por no decir la verdad, vienen los problemas. Y cuando uno es adulto, por decir la verdad, vienen problemas. Es increíble. Pero así son las cosas. Mire la vida de pequeños, cuando recordemos nuestra vida cuando estamos niños, cuando teníamos 5 o 6 años, hacíamos cualquier pilatuna, cualquier cosa, y por evitar el regaño, el castigo de la mamá, el cinturonazo, la chancleta, no lo hice, yo no estaba ahí, fue mi hermanito. Por mentir, venían las dificultades. Uno siendo adulto, por decir la verdad, también tiene problemas. Jesucristo tuvo problemas por decir la verdad. Eso es un hecho. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra vida actual? Pues mucho. Aquí el texto parte de una realidad bien interesante. El que permanece en la palabra del Señor, ese es verdadero discípulo del Señor. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra.
Perseverar en la palabra del Señor es ser verdadero discípulo del Señor. Si no se persevera en la palabra del Señor, pues no se es verdadero discípulo del Señor. Aquí está la clave. Hay personas que parecen discípulos del Señor. Hombres eclesiásticos, no laicos, personas que uno de iglesia, que uno los ve que parecen discípulos del Señor. Llevan la Biblia, estudian teología, dirigen grupos, son coordinadores de un apostolado, son la mano derecha del obispo, pero resulta que no perseveran en la palabra del Señor. Al no perseverar en la palabra del Señor, no son verdaderos discípulos del Señor. ¿Y por qué? Porque el que persevera en la palabra del Señor, como dice acá, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando vemos estos casos de estos prelados altos eclesiásticos por allá en Europa, que están furibundos, furibundísimos, ¿no? Porque no les bendicen el pecado, pues ¿qué hicieron aquí? No perseveraron en la palabra del Señor. Entonces, por no perseverar en la palabra del Señor, ellos ya pueden decir qué es pecado, qué no es pecado, cuándo es que se hace pecado, cuándo es que no, cuándo es que la iglesia se equivocó, el catecismo no sirve, hay que reevaluarlo, hay que cambiarlo, eso no ha sido serio, eso es una tomadura de pelo, nosotros sí sabemos, nosotros sí conocemos, hay que reevaluar, todo hace una relectura de la Sagrada Escritura para mirar que hay las cosas bien interesantes. No perseveraron en la palabra del Señor, ya le quieren corregir la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no es palabra del Señor, sino es una serie de frases, palabras que hay que mirar, los contextos, los condicionamientos, la realidad psicológica, la realidad antropológica, la cultura y todas las cuestiones. Entonces es una palabra. Entonces uno dice, a ver, no nos echemos mentiras. ¿Para qué nos engañamos? Si eso es lo que están diciendo hoy, entonces dentro de 400 años van a decir lo mismo que en el año 2021, que esos nuevos teólogos que dijeron eso y que reevaluaron lo que ya se había escrito hacía más de 3000 años, pues 400 años después o 500 años después del siglo XXI, entonces, pues, y el año 2021, entonces también hay que reevaluarlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Y los que van a corregir la Sagrada Escritura después de 500 años, después de este año 2021, después de este siglo XXI, entonces van a decir ya en el siglo XXVI, van a decir, no, es que lo que se dijo en el 2025, eso es resuelto. Ese es el problema. Que el Señor dice en su palabra, por eso hay que permanecer en su palabra, dice que Él es ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. O sea que esto que estoy leyendo se entendió ayer, se entiende hoy y se entenderá siempre, mañana. Así de simple. ¿Por qué? Porque si no se hace así, entonces esas personas que cambian son los que por no permanecer en la palabra del Señor, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues no son verdaderos discípulos del Señor. Parecen discípulos del Señor. Tienen apariencia de ser discípulos. Se muestran como discípulos, pero no son discípulos, porque no permanecen en la palabra del Señor. A este curita James Martin, no le parece la palabra del Señor. El Señor dice, desde un principio los creó Dios, hombre y mujer. Él dice, no, Dios se equivocó. Pero es que así lo dice desde el principio. No, porque yo, James Martin, que estoy amparado por un montón de cardenales y obispos importantísimos, y por eso puedo decir lo que me dé la gana, yo, James Martin, digo que Dios se equivocó. Así estamos. ¿Usted no se ha puesto a pensar, querido hermano, por qué este cura jesuita sigue levantando todo ese estiercolero y ese veneno por todo lado, soltando azufre y envenenando las mentes de un montón de personas? ¿Por qué? Porque no permaneció en la palabra del Señor. Desde un principio los creó Dios, hombre y mujer. El matrimonio se entiende como un vínculo, alianza, pacto entre varón y mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y lo que une Dios, ¿qué es lo que une Dios? Desde un principio los creó Dios, hombre y mujer. ¿Ve? Lo que une Dios no lo separa el hombre. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy? Separando eso que Dios unió. Se apartaron de la palabra del Señor, no permanecieron en la palabra del Señor, por lo tanto no conocerán la verdad no nos hace libres sino esclavos, y esa gente está llevando a la perdición a un montón de gente. Por eso esto que estoy diciendo aquí es la verdad, porque yo aquí no me he salido del magisterio.
Aquí estoy criticando a un hombre que le ha echado porquería y veneno a la palabra del Señor y nadie le dice nada. Entonces eso me da mucha cosa que pensar. O se perdió la autoridad en la iglesia, o aquí están haciendo lo que les da la gana. Ellos le cortaron la palabra. Ellos le cortaron la palabra diciendo, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes me quieren matarme. Todo aquel que dice la verdad, y es la verdad de Dios, desde un principio los creó Dios, hombre y mujer. Eso que no dijo Dios, eso es que Jesucristo nos enseñó eso, y lo aprendimos. Y permanecemos en la palabra y perseveramos en la palabra y somos verdaderos discípulos del Señor. Seguimos al Maestro de Galilea. Pero todo aquel que no persevera en la palabra del Señor empieza a hacer su propia palabrita y nos quiere embaunar a todo el mundo de sus palabritas. Y que todo es maravilloso entre las personas que prefieren el mismo sexo y todo es lindo y los valores que nos aportan y todo un montón de cosas. Eso es mentira. Eso no es verdad. Entonces usted está viendo el ejemplo que propuse al inicio de este video. Los niños por no decir la verdad tenían problemas. Ahora el adulto por decir la verdad también tiene problemas. Si uno no permanece y persevera en la palabra del Señor, uno se inventa su propia palabra, su propia teología. Y esto está nadando en la mentira. Finalmente, en el texto que estamos compartiendo, dice, los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús le replicó, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí porque yo he salido de Dios para venir aquí. ¿Ve? Este es otro aspecto. Cuando nos hablan de Dios, como dicen aquí los judíos, nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo Padre, Dios. Cuando nos hablan de Dios, el Padre de todos, Dios nos ama. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Jesús le replicó, si Dios fuera su Padre, ya que es el Padre de todos, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios. ¿Qué significa eso, hermanito? Que para poder entender quién es el Padre de todos, hay que entender quién es Cristo Jesús, hay que comprender quién es Cristo Jesús, porque no estaríamos como los judíos. Jesús le replicó, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí. Jesús les dice a los judíos, si ustedes tuvieran verdaderamente a Dios como Padre, el Padre de todos, ustedes me amarían a mí porque yo he salido de Dios para venir aquí, pero ustedes me rechazan. Entonces, ¿de qué Padre estamos hablando? Si yo he salido del Padre y vengo a mostrarles al Padre, me hablan del Padre de todos, pero no quieren hablar de mí, que les muestro al Padre, entonces ¿cómo hacemos? Estamos como los judíos. Por eso en las predicaciones no se habla de Cristo Jesús, porque esto es problemático. Y eso es lo que estoy diciendo, es palabra de Dios. Permanezco en mi palabra, en la palabra del Señor, ¿no? Porque soy discípulo del Señor, ya ahí voy. Pero todos aquellos que no permanecen en la palabra del Señor empiezan a decir su palabra y se inventan teologías, se inventan hermenéuticas, se inventan exégesis, se inventan su propia Sagrada Escritura y su propia palabra del Señor, entre comillas. Jesús le replicó, si Dios fuera su Padre, el Padre de todos, ustedes me amarían a mí porque yo he salido de Dios para venir aquí. Si ve que en las predicaciones de hoy en día no se habla de Jesucristo, que es el que nos lleva al Padre porque Él ha salido de Él. Entonces nos hablan del Padre de todos pero sin Jesús, de Dios pero sin Jesús. No, esa no es predicación católica. Me da mucha pena. ¿Por qué? Porque yo permanezco en la palabra del Señor, persevero en la palabra del Señor para ser verdadero discípulo del Señor. Hay gente en la iglesia que parece discípulo del Señor, que da la impresión de que es discípulo del Señor, pero no lo es. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Hay que perseverar en la palabra del Señor para ser
verdaderamente discípulos de Él, no aparentemente discípulos, como hoy hay muchos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.